bienvenidos, comenzamos La Explanada este lunes, arrancando la semana, y no podríamos hacerlo de mejor manera porque tengo aquí conmigo el libro de Joaquín Camps, La silueta del olvido, la novela que le hizo ganador de ese premio Azorín de novela este año, así que vamos a charlar con Joaquín de lo que encierra esta obra. Muy buenas tardes, Joaquín. Hola, hola. Por segunda vez en La Explanada, pero es que esta novela no se acaba nunca, como diría aquel. Hay mucho que hablar de ella, así que en ello vamos a incidir hoy. Perfecto. Para empezar, pues te está dando muchas alegrías. Ya de entrada, hace muy poquito, de hecho este viernes, tuviste estas veladas literarias que organiza Bectalia en el restaurante El Mastral. Cuando te comentaron que tu libro se iba a convertir de alguna manera en un menú, en una degustación gastronómica, ¿qué pensaste? Pues la verdad es que fue una noche fenomenal y sorprendente, porque en efecto el menú, que me dijeron que es único para esa velada, ¿Sí? estaba conectado con la novela y tuve que hacer memoria, Claro. porque alguien se había leído la novela con mucho detalle para ir extrayendo conexiones gastronómicas y me pareció muy curioso y encantador. Además, tú cierras el ciclo de veladas, no sé si conocías ya estos encuentros. No los conocía, es la primera vez que he venido y creo que es una idea muy buena, ese maridaje, nunca mejor dicho, entre gastronomía y cultura. Creo que funciona muy bien y los dos campos salen muy beneficiados. Desde luego que la parte gastronómica es quizá la lectura más amable que se puede hacer de tu novela, porque ya le podemos leer en el subtítulo: el dolor siempre deja huella. O sea, que no es una historia especialmente luminosa, quizás porque el dolor inspira más realmente que la felicidad, o al menos esa es mi opinión, no sé si es la tuya también. Bueno, es una novela de género. A diferencia de mi primera novela, que también publicó Planeta, que era más ecléctica, esta es una novela de género negro. Y es verdad que la trama en algunos momentos se vuelve un poco asfixiante, pero yo no sé lo que piensas tú, Mara, que te has leído, Mucho. pero creo que a través, entre otras cosas, por ejemplo, del humor, intento oxigenar un poco la historia, y los lectores, que estoy teniendo muy buen feedback, me comentan: de repente, en un momento muy dramático, he hecho una carcajada, y digo, Claro. esa combinación, por lo visto, está funcionando. Es verdad, esa dualidad pues consigue un poco aliviar el peso que tiene la novela en algunos puntos. También desde el humor se pueden decir cosas muy dolorosas. Sin duda. Aquí en La Explanada lo hacemos a diario casi. Y hacer reflexiones muy profundas desde el humor. Eso es verdad. De hecho, esto ya te lo comenté en tu anterior entrevista. En tus agradecimientos hay referencias a algunos grandes cómicos, Sí. incluso a series. O sea, que el humor ha sido algo muy importante también en tus referencias. Sin duda. Yo, de hecho, el apartado de agradecimientos, que está en la última página, ha dado mucho que hablar. Mucha gente me pregunta por ellos y, como tú dices, hago referencia, por ejemplo, a Berto Romero, que me encanta, o al Mundo Today, una web muy inteligente de humor. Humor, cabe destacar que hay gente que todavía cree que los titulares son veraces. Muy bien, de humor reflexión, porque el otro día me enteré que la llevan dos filósofos y lo entendí, porque digo, qué humor tan inteligente. Es verdad. Y también hago referencia a series de televisión que me han inspirado muchísimo. Hay diálogos, en series de televisión se están haciendo diálogos deslumbrantes, y a mí algunos me han inspirado, y luego referencias literarias, desde luego. No hay que olvidar que tú vienes del ámbito de la economía, de la docencia en este caso, porque eres economista. ¿Cabe el humor en este sector? A priori pareciera que no. Yo he de decir, a lo mejor mis alumnos me contradicen, que en clase intento introducir un poco de humor, más que nada cuando veo que pierden la atención, hay que recuperarlos y funciona. Suele funcionar dos técnicas que yo utilizo: el humor y contar algo de tu vida personal. No sé el por qué, en cuanto tú dices, este fin de semana, ellos enseguida plantan las orejas. Es verdad. Y has conseguido, porque ya sabemos que juventud y libros en principio no van de la mano en estos momentos, ¿has conseguido que se lean tu libro? Pues por desgracia, mis alumnos son universitarios, grandes alumnos, pero tengo la sensación de que leen poco. Les he dedicado muchos libros, vienen al despacho. ¿Pocos libros? Porque luego en redes sociales... Exacto, leen mucho, pero leen poca literatura. Claro. Muy buen matiz. Es verdad que pasan por el despacho que se los dedique, pero que siempre son para regalar. Ahí va. Bueno, también es un buen regalo. Y igual luego les llega de alguna manera. A ver, yo lo que creo es que es verdad que tienen tanta presión, que los exámenes, etcétera, que es verdad que todos aprovechan para leerme en verano. Claro, con lo cual, es una espero gran época. que en septiembre, cuando vuelva, tenga un poco de
feedback de ellos. Tú empezaste, hemos dicho que ganaste el premio de Azorín de novela este año, solo tenías previamente otra novela publicada. Tú tuviste, digamos, un comienzo tardío dentro del mundo literario, porque a los 39 años, creo recordar, te iniciaste. ¿Esto tú has notado que ha sido un hándicap, una desventaja en algún sentido? Todo lo contrario. Decía Cervantes algo así como desconfía de las vocaciones tardías. No sé si en tu caso se cumple. No quiero contradecir a Cervantes, nunca me atrevería, pero... No nos va a escuchar, también te digo. Sí, porque si no, eso sí que sería una película de miedo. Desde luego. A ti te ha servido para, de alguna manera, madurar, ¿no? Todo lo que tenías dentro. Yo tengo la sensación de que empecé a escribir cuando el cuerpo me lo pidió. Es decir, yo hasta los 39 años no había escrito nada, pero nada es ni un diario, y un buen día siento la necesidad de poderme a escribir. Siempre me había gustado leer mucho, he de decirlo, pero fue como una vía que mi cuerpo necesitaba para buscar descomprimir. Y me podía haber dedicado a otra cosa, podía haberme vuelto ludópata, alcohólico, vigoréxico, pero hombre, la literatura también es casi, bueno, casi no, es totalmente adictiva. Sí, he de confesar que ahora soy adicto. Y además, una vez te leen, todavía es más difícil dejar de escribir porque produce un gran placer. Yo escribía en secreto mi primera novela, ahora ya no puedo escribir en secreto. En la intimidad, ¿no? Totalmente, era un viaje introspectivo. Como aquel que hablaba catalán en la intimidad. Pues tú escribías en la intimidad, no se lo dijiste a nadie. Pero a nadie es a nadie. Yo escribí mi primera novela totalmente en secreto y de hecho di la noticia cuando Planeta iba a sacar la novela y me dijo, vamos a empezar con la promoción, tendrás que decir que has escrito una novela. Y entonces, sí, claro, es un detalle a tener en cuenta. Es que estrenarte con Planeta... Pues ya es como entrar por la puerta grande. La verdad es que fue como un sueño, pasar del anonimato total a que te publique la novela, la editorial más grande en castellano, y con promoción, etcétera, fue como un sueño. Sí. Madre mía. Y también hubo una historia que a ti te inspiró, creo recordar que leíste una noticia en un diario y aquello te suscitó un dilema moral casi. Filosófico, porque tú tiendes mucho a la filosofía, pese a que eres economista. Sí, entonces aquello como que prendió la mecha. Eso pasó con esta novela, La escritura del olvido. El germen argumental surge de una idea que me viene, que seguramente está basada en noticias de periódico, es verdad, porque yo estaba reflexionando. Pero es probable que no. No lo sé, pero a mí me viene a la mente un dilema moral que no quiero desvelar, porque es el núcleo de esta novela. Pues menos mal que lo has dicho, porque un poco más y voy yo y apunto algo. No, vale. Para, no tenemos que hacer spoilers. No, es verdad, spoilers. Es un dilema al que mi imaginación dice, ¿qué haría un cirujano si se enfrentara a esta situación? No digo más. El que lea la novela verá que hay un cirujano que se enfrenta a una situación con grandes consecuencias. Y me parece muy literaria, con mucho nutriente, ¿no? para desarrollar un argumento. Y lo hago y sale La escritura del olvido. Mi primera novela pasó algo parecido. Yo recuerdo que La última confidencia, la idea me surge estando en el aeropuerto de Bérgamo. De repente me surge una idea. ¿Qué pasaría si la viuda de un gran escritor recibiera manuscritos que sospecha que son de su marido, pero su marido está muerto? Y no sé el por qué me vino ahí y desarrollé el argumento y funcionó muy bien. Pues me vienen esos flashes. Pero que el origen tampoco lo sabes, o sea, yo profesionalmente sí que he leído bastante sobre la creatividad. Y la creatividad no es ni más ni menos que nuestro cerebro trabajando en el inconsciente, recombinando cosas que has introducido antes en él, en noticias de periódico, en experiencias personales, en libros, en películas, y es el inconsciente trabajando. Por cierto, hablando de libros y de series, ¿cuáles han sido las más inspiradoras para conformar este libro, si es que ha habido alguna? Pues nombro algunas en los agradecimientos, pero... True Detective, por ejemplo. Por ejemplo, True Detective... Comentabas los diálogos filosóficos. True Detective es una serie que argumentalmente no ha incidido nada en esta novela, pero es verdad que es una serie con unos diálogos brutales. ¿Y alguna española? Pues he de decir que no. Me sabe La mal. que se avecina, podría. Estoy empezando a ver ahora una serie, además inspirada en Valencia, El embarcadero. He visto solo el primer capítulo. Me ha parecido genial el arranque de la serie. Me suena, pero no la he visto. Es de los mismos autores de La Casa de Papel. Vale, puede que tenga una fotografía parecida a True Detective, pero en la albufera. Muy bien. Es que me recordó un poco a la estética de True Detective, a la valenciana. Pero aquí más de la terreta, ¿no? Claro.
Pero el primer capítulo brutal. En este libro, aparte de contar una historia, es una novela negra, como bien has dicho, pero te apoyas mucho en la psicología de los personajes. Sí. Casi que es más importante cómo gestionan sus emociones y las diferentes situaciones. Pues son personajes, claro, pues que llevan una mochila, como se suele decir, ¿no? Sí, Background importante. son personajes con sus traumas, pero creo que has dado en la clave, Mara. A mí, cuando leo una novela, necesito que me entretenga. El argumento me tiene que atrapar. Pero es verdad que eso lo considero una condición necesaria, pero no suficiente. Y yo necesito una novela, además, me haga pensar. Y yo en mis libros lo que intento con el lector es entretenerlo, que empiece a leer y no pueda parar porque el argumento necesita saber cómo se resuelve, pero también necesito hacerle pensar. ¿A través de qué? De unos personajes con un fondo psicológico, unas reflexiones, unas conversaciones, que el lector pare y diga, uff, qué hachazo me ha pegado este hombre. Y haga un poco de arqueología interior que le remueva cosas. Eso es lo que pretendo. Y por suerte los lectores me dicen que la Escritura del Olvido está consiguiéndolo. Pero ocurre con esta novela esto que se llama la literatura iceberg, que si quieres puedes quedarte con una lectura superficial, pero hay diferentes capas de profundidad a medida de la capacidad del lector, claro. Y de las ganas, porque yo también entiendo que muchas veces el lector llega cansado a casa por la noche y lo que quiere es que no le compliquen la vida. Ya, Entonces, bueno, ya. como yo intento que entre la serie de televisión y el libro se decida por el libro, como tú bien dices, el lector decide hasta dónde quiere profundizar, sin duda. Si te quieres quedar en la superficie del argumento, perfecto. Puede hacerlo. Sin duda. Quiero decir que no es un argumento muy pesado, muy sesudo. De hecho, mis novelas son muy visuales, me lo ha dicho mucha gente. Yo creo que también por la influencia de las series. Es una novela muy dialogada, no entro en descripciones profundas de paisajes o de elementos físicos, no, me aburre eso. Es decir, es una novela de conversaciones, de personajes y de sucesos. Entonces, en esas conversaciones sí que es cierto que el lector decidirá si quiere o no hacer esa arqueología interior. Hay un recurso en la novela que no sé si podríamos calificar de diario o una especie de notas, de anotaciones, en cursiva, que se diría, que tienen un tono, he de decirte, casi poético. Sí. ¿Alguien te lo ha comentado? ¿Tienes alguna referencia de la poesía? Me gusta que comentes eso porque también en Última Confidencia hacía algo parecido. Es un poquito de metaliteratura, un poquito de literatura, de libro dentro de libro. En este caso un diario. Y esos pasajes me han costado mucho de escribir porque necesitaba que un personaje de la novela, muy importante, pero que en realidad el lector se dará cuenta, no habla en toda la novela, solo habla a través de su diario. Y quería crear esa atmósfera intimista que requería el personaje, y es verdad que intento que sean bastante poéticos, bastante líricos. Pues son mis partes favoritas de la novela. Me alegro, Mara. Bueno, porque me han costado mucho de escribir. Pues mira, ha merecido la pena porque está muy bien. El personaje principal, bueno, es que no hay personaje principal, ¿no? Es una novela coral. Quizá tal vez, es una novela coral sin duda, pero quizá tal vez Claudia Carreras es un poco el hilo conductor, la inspectora de policía que aglutina como núcleo a todos los personajes. ¿Por qué has querido que sea una mujer tan particular? Porque dices que no es especialmente guapa, es coja. Quiero decir, que aparte de las carencias internas que todos tenemos, la verdad es que tú has querido que ella también tenga carencias externas. A la pobre no la he pintado como una princesa. No. Y esto yo creo que es premeditado absolutamente. Sí, a ver, yo quería, argumentalmente podría haber sido un hombre, pero yo me planteé como reto personal que la protagonista fuese una mujer. Y además... Una mujer claro, particular, como tú dices, con mucha mochila. Pero era un reto para mí. Y de hecho, una de las satisfacciones más grandes que me está dando la novela en las presentaciones, en los clubs de lectura, en las firmas, es que se han acercado varias mujeres diciéndome, a veces tengo que ver la contraportada para ver si este libro lo ha escrito un hombre o una mujer, porque me sorprende que te hayas metido en el universo femenino de una manera tan intrusiva. Y eso para mí era un reto. Luego, aparte, como tú dices, Claudia es una mujer con problemas. Sí. Y otro reto era construir una mujer que evoluciona a través de la novela y que cuando acaba la novela, esa vida oscura empieza a ser un poquito más luminosa, pero no de una manera naif o de una manera ingenua, sino a raíz de las cosas que le pasan en la novela. Y esa evolución de los personajes no es sencilla de construir. Para mí era también un reto. De hecho, aunque la novela cuenta una historia bastante truculenta, es decir, también hay momentos para el amor, ¿no? Para la faceta romántica.
Entonces, aunque pese a esos momentos, incluso esos momentos tienen un tinte así un poco también, que es un poco cenizo. O sea, los personajes son un poco cenizos, es verdad. A ver, los personajes son personajes de novela negra, pero hay básicamente 3 historias románticas. Una, que es la nuclear, que incide mucho en la resolución del caso, por lo tanto de esa no puedo hablar, pero sí que hay 2 más obvias, que es la historia de Claudia y la historia de Ramón, un personaje secundario, pero que está dando mucho juego. A los 2 les pasan cosas en su vida romántica, Vale. y como tú dices, su oscuridad romántica también Sí, se va exacto. iluminando, pero yo no quería que fuera, para que la novela sea creíble, lo que no podemos es acabar con una boda llena de rosas. Claro, y happy end, ¿no? happy end. No, eso no hubiera sido creíble. No, Pero sí que en su estilo de vida se introduce un poco la luz, y yo creo que tanto Claudia como Ramón acaban la novela más felices de lo que la han comenzado. Bueno, pues eso, sí, claro, eso arroja un saldo bastante positivo de cómo se resuelve la historia, al menos en esa parte. Ahora te has dado cuenta de que hay muchas series, como series documentales, con casos no parecidos, pero bueno, de alguna España negra, digamos. ¿Tú ves que este libro podría protagonizar algún producto parecido? Me ha dicho mucha gente que la novela es muy visual. Planeta tiene mis derechos audiovisuales y soy Muy consciente de que está moviéndolos. A mí me encantaría que Desde la ficción, porque es todo desde la ficción. ficción, es todo ficción. Pero he de decir que es ficción, pero la historia que se cuenta está inspirada en hechos sueltos que yo he combinado de la realidad. Y como siempre la realidad supera la ficción. Supera la ficción, desde sí, luego. pero la historia de Lara sí que está tomando de aquí y de allí y documentado un poco. Y como tú decías, si se llevara a la ficción me encantaría. Y creo que te lo comenté la otra vez que vine. Y una de las cosas que le dije a Planeta es, por favor, cuando negociéis esto, me encantaría salir en la serie. Aunque sea un pequeño cameo a los Hitchcocks, pero me apetece mucho salir Como en la Stan serie. Lee, por ejemplo, también salían las películas Exacto. de los cómics a veces. ¿Y tienes en mente quién te gustaría que la protagonizara? Porque esto a veces Ahí se sí fantasea que- con esto. Ahí sí que no me O atrevería. sea, Mario Casas, o yo qué sé, típico rostro Hombre, conocido. pero Mario Casas supongo que no podría ser la inspectora Claudia Carreras. Bueno, ahora cualquier cosa es posible, ya sabes. Sí, sí, es verdad. Pero no sé si has fantaseado con esta idea de, ay, pues me gustaría que la protagonizara tal. He fantaseado con la idea de que se lleve a la televisión, pero la verdad es que no he pensado Muy bien. qué actriz podría ser Claudia Carreras, si te digo la verdad. Yo no me atrevo a dar sugerencias tampoco porque además hay muchas opciones, Muchas y opciones. nunca se sabe. Por cierto, y dejando un poco el argumento al margen, ¿qué te pasa a ti con los periodistas? Que vas filtrando pildoritas, como se suele decir. Pues mira, Ángeles Barceló, cuando me entrevistó en su programa en Hora 25, me dijo, has retratado el mundo del periodismo de una manera bastante sórdida, pero dice, pero por desgracia refleja bastante bien la realidad de un periodismo que no es el que todos quisiéramos que existiera, pero que existe. Sí, Y pero eso, entre todos la mataron y ella sola se murió. Pues la verdad es que yo el mundo del periodismo lo conozco un poco más en profundidad gracias a mi primera novela, Última Confidencia, que hicimos mucha promoción, conocí muchos periodistas y me di cuenta que estaba lleno de grandes profesionales que adoraban su trabajo, pero que por desgracia para sobrevivir se habían transformado en mercenarios del periodismo y tenían que hacer 1000 cosas que no les gustaban y, entre comillas, venderse para poder sobrevivir. Y me apetecía hacer un pequeño homenaje también a una profesión que, como todos sabemos, y más en una democracia, es fundamental sí. y que por desgracia se está prostituyendo. Y sí, me apetecía hacer ese pequeño homenaje. Homenaje póstumo podría Sí. ser a una manera de concebir el periodismo que ya no existe. Pero Héctor, el periodista, que como bien dices, aparece de una manera muy... haciendo un periodismo muy triste, también evoluciona. Sí, muy de Machete, ¿no? Que llamo sí, yo. de Machete, exacto. Tengo que hacer lo que sea para, Sí, claro. para sacarme las lentejas. Y acaba teniendo una evolución también un poco hacia la dignidad profesional. Que bueno, ahora está muy en auge el libro El director, del exdirector del Mundo, que habla precisamente de esto, y aprovecho para La verdad es que no lo recomendarte. conozco. Pues El sí. libro no, el exdirector sí que lo conozco. Esto que comentas de esta perversión o corrupción del periodismo, también ocurre en el mundo literario, ¿no? ¿No has detectado Pues- tú que hay ciertos autores que buscan más vender
que lo que es la honestidad literaria. Yo Si es que en este mundo todavía soy un poco novato y sí que he detectado, pero no como escritor, sino como lector, novelas, segundas novelas, que sí que es verdad, no voy a decir nombres para no... No, claro, para que no nos demanden más que otra cosa. Pero sí que es verdad que como lector hay segundas novelas de autores que me han encantado, que he pensado, aquí he querido hacer algo rapidito para aprovechar el tirón de la primera. Claro. Y eso sí que es verdad que es una pena. Por cierto, esto a ti no te ha pasado con este libro, no sé si tienes en mente sacar un tercero. Dentro de mucho, poco. Yo, por ejemplo, mi primera novela, Última Confidencia, funcionó muy bien y lo más sencillo hubiera sido aprovechar los personajes y hacer otra, pero en este momento al menos yo escribo para pasármelo bien y para ponerme retos y necesito hacer algo muy diferente. De hecho, La Escritura del Olvido es una novela bastante diferente a Última Confidencia y la que he iniciado ahora, llevo un mes en ella, 20 páginas, es una novela totalmente diferente a las dos anteriores. ¿Qué quiero decir? Aún no me siento aún con la energía de hacer cosas nuevas y de reinventarme en cada libro. Claro, si es que acabas como de eclosionar casi. Sí, sí. Y además, ¿qué te dice la gente? Porque la vez que te entrevisté acababas de ganar el premio Azorín. ¿Qué te hace llegar la gente cuando lee este libro? Pues lo que me está diciendo es que le sorprende. Le sorprende. Quien ya me había leído Última Confidencia, le sorprende otro estilo narrativo. Y quien no me había leído, lo comentaba antes, me dice, me ha entretenido mucho, pero es que además me ha hecho pensar. Y eso para mí es muy importante. Pues nos vamos a quedar con este titular, si te parece. Muchas gracias, Joaquín, por haber venido a La Explanada. Recomendamos, por supuesto, este libro, porque este libro se puede llevar a la playa también, que sabes que hay mucha gente que lee en la playa y que lo importante es que nos haga reflexionar y que nos sintamos pues un poquito más iluminados cuando terminemos de leerlo. Sí, que los libros a mí me gusta pensar cuando leo que me están haciendo crecer. Aparte de entretenerme, me están haciendo crecer un poco. Pues oye, y eso para mí es importante. Es una buena manera de verlo. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida estamos de vuelta.